vamos a salir de las dudas de la última clase en cuanto a creo que hubo un punto en el cual faltó un poco hacer más de énfasis en cuanto a las fórmulas que hemos estado utilizando. ¿Por qué? Si recuerdan, voy a regresar todavía un poco más. Les platicaba al principio, cuando platicábamos de cómo es que entre más superficie tienen, más energía necesitan para triturar, que había 3 investigadores que se dedicaron a ponerle énfasis a determinar cómo se calculaba esa energía, que fueron Rittinger, Kick y Bond. La fórmula que utilizamos la última vez, que era la que consideraba 10 por el índice de trabajo entre la descarga y la entrada, esa está relacionada con Bond. Prácticamente este teorema se considera que es el que Bond fue el que estipuló, en el cual dice, bueno, yo ya simplifico y entonces ya no estoy calculando ni RTs, sino simplemente yo ya conozco mi índice de trabajo y entonces nada más lo calculo para saber la energía que necesito en función de lo que ya sé que consume mi mena para poderse triturar, la granulometría de cómo sale, la granulometría de cómo entra y la MF que se interpreta como el flujo másico o qué tanto entra del material. Y aquí es donde estamos hablando de las toneladas por hora. Ahora, estábamos platicando en la última clase que teníamos 2 fórmulas, ¿no? Teníamos la de cómo calcular el índice de trabajo, esa ya la conocemos y prácticamente no se mueve mucho en cuanto a lo que hemos calculado previamente porque son datos que vienen de una prueba donde miden un peso de un material que ponen, miden cómo entra, cómo sale y así calculan la energía requerida y siempre se va a expresar en kilowatts hora por tonelada. Pero si recuerdan hablábamos de esa famosa WN que prácticamente lo que nos dice es el consumo de energía. ¿Por qué necesitamos esto? Porque esto es lo que nos ayuda a calcular al final el tipo de equipo. Entonces tenemos 2 fórmulas. Esta WN, que prácticamente estamos... Esta WN, por aquí, ¿no? Siempre y cuando tengamos un valor de entrada y salida para calcular la RT, y tenemos otra fórmula con la cual también podemos calcularlo. Esto también es WN. Me falta alguien de entrar, ¿no? ¿Verdad? Acaba ahí. Esta WN se expresa igual que la que vimos anteriormente. Les decía la última vez, ¿por qué en el ejercicio se utilizó esta y luego calculamos la potencia multiplicando por las toneladas por hora? Porque ahí teníamos ese dato. En el caso de que utilicemos esta es la que Bond fue el que utilizó este tipo de ecuación para determinarlo. A una diferencia que había en cuanto a si se utiliza una u otra ecuación, yo les comentaba que era prácticamente si teníamos ese dato de toneladas por hora. Vamos a hacer el ejercicio para ver qué tanto varían una de otra función. ¿Alguien me puede pasar los datos del último que vimos del ejercicio? Habíamos quedado que eran... A ver, por aquí lo tengo. Que el índice de trabajo era 30, ¿verdad? Hasta ahí no había duda. El índice de trabajo es una sola fórmula. Más bien ahí es WI, ¿no? No, vamos a sacar el WI lo habíamos calculado como 30 o 29.9 Por eso, kilogramos. pero, sí, sí, ya entendí, maestra. Sí, era. Es que me revolví. Ay, No, disculpen. no, no, no te preocupes. El que teníamos aquí era el valor en el índice de trabajo, ahí sí no hay variación. O sea, prácticamente el que ustedes van a utilizar siempre para calcular el índice de trabajo es la fórmula es el consumo energético por
la raíz de RT entre la raíz de RT menos 1 por la raíz de la descarga entre 100, ¿no? Este ya es de ley. Este es el que pusimos de este lado. Y entonces habíamos probado dos fórmulas. La que yo les había dicho que había utilizado para calcularla, lo que hacía era que era 4 menos 1 entre raíz de 4 por, teníamos en la primera trituradora eran 100 entre 5800. Esta es la, poner acá, trituradora 1. Y aquí nos daba el valor de 1.148 kilowatts hora por tonelada. ¿Qué pasaría si en lugar de utilizar esta fórmula utilizamos 10 WI entre raíz de P menos 10 por WI entre raíz de la entrada? Serían 300 entre la raíz de 5800 menos 300 entre la raíz de, eran 8 pulgadas, 200, 3200. ¿Qué valor les da aquí? A mí me dio 0.6634. 6000, vamos a dejarle 6000.600, así, ¿no? Ahí déjenme ver. Punto 663, ¿lo dejamos? Ah, me regresó. Estamos en punto 663, ¿no? Estos también son kilowatts hora por tonelada. ¿Qué diferencia hay? Es casi el doble, ¿no? Si comparamos este valor con el que tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia? Este valor lo calcula Rittinger. Y este valor es calculado a través de Bond. Esa va a ser la principal diferencia. Sí hay prácticamente, si me dicen cuál es el correcto, la verdad es que ambos pueden ser correctos. ¿Cuál es la diferencia en el factor que vamos a utilizar después? Yo en el problema les preguntaba el mínimo, ¿no? Pero también vamos a ver hoy que hay diferentes factores que pueden cambiar, no solamente el que hablábamos de seguridad, sino depende del equipo que estemos utilizando. Ahora, la potencia, sea que obtengan 1.148 o 0.663, varía en función de las toneladas por hora. Eso es lo que les va a decir lo que necesitan ustedes para poder calcular el equipo. Entonces, la potencia sería, en el caso de con Rittinger, sería 1.148 kilowatts hora por tonelada. Habíamos quedado que eran 250 toneladas, ¿verdad? Por hora. Y eso nos daba 287 kilowatts. ¿Qué pasa si esto lo hacemos con el de Bond? ¿Cuánto les da? 0.663 por 250. Doscientos 165.
¿Dos qué, perdón? 165.85. 165, ok. 165. Entonces, les vuelvo a preguntar lo mismo, ¿cuál es la buena? Pues quién sabe. Las dos están bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién lo calculó? Rittinger lo utilizó, hace como 300 años, estaba utilizando ya este tipo de fórmulas. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando les pida calcularlo la potencia? Ahí va la diferencia, les voy a decir. Si es a través de la fórmula de Bond, van a utilizar esta. Este es para Bond. Si les digo, hazlo a través del teorema de Rittinger, van a utilizar esta fórmula. Esa es la diferencia. ¿Cómo puede, si son tan diferentes, si son casi uno el doble y el otro, cuál es lo que se tiene que hacer en ese caso? Tomar un factor de seguridad. Para las machacadoras o trituradoras, en algunos lados les dicen machacadoras, pueden considerar entre el 2 y el 3% extra. Maestra, Bueno, no, disculpe que la interrumpa. ¿Le puede regresar tantito a la otra diapositiva? Es que no alcancé a apuntar. Así nomás me falta poquito de un valor. Ay, disculpe. no se preocupe. Aquí lo que vamos a hacer es esto. Yo cuando les pida entonces el calcular la potencia del equipo, les puedo decir, háganlo a través del teorema de Rittinger o háganlo a través del teorema de Bond. Esa es la principal diferencia. Ambos son correctos, de alguna manera los dos lo calcularon, uno en función directa ya de su índice de trabajo. Rittinger seguía trabajando con la RT, porque Rittinger estaba más enfocado en cómo en las superficies nuevas, y si recuerdan todo lo que veíamos al principio, pero prácticamente el más moderno o el más cercano a lo que se utiliza en la industria es el que se calcula por Bond. ¿A qué voy con esto? Si ya sé que si están haciéndolo por este método, está bien. Si lo hicieron también por porque si vi que algunos lo hicieron utilizando esta fórmula, también está bien para calcular el nuevo consumo. Nada más. Listo, maestra, gracias. La diferencia va a ser que ya en el examen, pues ahí ya sería la diferenciación en la fórmula, ¿no? Si la propuso, si van a utilizar la fórmula de Rittinger o de Bond. Como les decía, Maestro, mande. ¿y nos va a dejar más ejercicios así como para hacer de tarea y entregarle? Digo porque, o sea, está bien como lo hemos llevado, pero yo creo que sí hace falta un poquito más de ejercicios para practicar y estar ya bien filosos para el examen. Ok, se los voy a dejar opcional, sí, porque todavía faltan algunas actividades sí, para que fortalezcan esto, o sea, porque todavía nos faltan, si alcanzamos hoy vamos a ver otro de granulometría, pero sí, se los subo. Ok, gracias. Ya notaron esto, ¿verdad? ¿Ya? Me voy a regresar tantito. Si Ya, no, maestra, gracias. ¿Qué es lo que hacemos en dado caso? Precisamente aquí tenemos el dato de las trituradoras y este famoso factor de seguridad. Imagínense que calculan con el de Rittinger. El de Rittinger les deja una holgura bastante alta porque si ven, él les dice, no, tu equipo necesita, va a requerir más energía y por lo tanto, aunque operas con 250 toneladas, en lugar de 165 vas a requerir 287 kilowatts, ya después transformarlos a HP para que pueda moler o triturar si tú estás desde 8 a 2 pulgadas, ¿no? Que era la quebradora 1 la que habíamos calculado. Pero Bond, pues como que se va a lo bajito, ¿no? Dice, no, no necesitas tanto. Bond, de hecho, calcula que se requiere la mitad. Entonces, una de las cosas que se aplica en la industria para poder saber, o más bien protegerse y que los equipos no les queden chiquitos cuando van a empezar a hacer el proceso de trituración, es ese factor de seguridad. Nosotros estábamos utilizando el 1.3. Si recuerdan,
en un ejercicio anterior, lo que obteníamos lo multiplicábamos todavía por 0.3 para tener, el mínimo era lo que obteníamos aquí, ¿no? Este es el mínimo necesario para poder operar, pero para tener ese factor de seguridad lo multiplicábamos por 1.3. Este se utiliza para trituradoras secundarias, para cilindros o molinos. Si conforme se tiene más necesidad de triturar, más alto va a ser ese factor. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, con las trituradoras de mandíbulas, que son las que hemos visto hasta ahorita, que son las que están así como con la pared fija y que tienen una mandíbula que está aquí triturando el material? Esas tienen hasta un factor de 2. ¿Qué quiere decir? Que todavía el equipo le podrían, lo que ustedes resulten, los HP que les resulten de consumo o los watts, por ejemplo, en este caso los 187 kilowatts, todavía podrían instalar un equipo del doble de capacidad para que puedan operar con esto. ¿Por qué nos vamos al máximo y no al mínimo? ¿Qué nos saldría más caro comprar un equipo que demande más energía? ¿Por qué creen? Porque, ¿qué tal si después en algún proceso se ve que es más factible meter la partícula más pequeña? Entonces se requiere pues mayor consumo de energía. Entonces, por eso, porque si no tendrían como su equipo muy limitado a lo que están trabajando. Si en algún punto quisieran hacer una modificación, eh, hacer la partícula más pequeña, no podrían hacerlo. Exactamente, todo eso te da un margen más amplio, ¿no? De operación. Ya no estás, si nos quedábamos con estos 287 que se calcularon para la trituradora 1, nos quedaríamos como que en lo mínimo. Si empezaran a pedirle una partícula más pequeña de 2 pulgadas, o incluso una partícula más grande de 8 pulgadas, no podrían triturarla ya, porque el equipo no generaría la suficiente energía. O podrían triturar, pero la descarga va a ser mucho más grande, ¿no? Entonces, esa es una. La otra son las discontinuidades, e incluso el desconocimiento o los imprevistos. Si empiezan a consumir material de otro lado que es mucho más grande, también van a requerir dejar como una holgura más amplia para los equipos. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a diferenciar. Les decía que estas son trituradoras. Para lo que es trituradora de mandíbulas, es válido hasta un 2% de seguridad. Perdón, un 2, o sea, el doble prácticamente, hasta un factor de 2. En trituradoras giratorias, que normalmente son las secundarias, estas son primarias y estas son secundarias. Para las trituradoras secundarias pueden ser de 1.6 y el factor de 1.3 puede ser tanto para secundarias, de cilindros o molinos. Todo lo que es molienda ya no toma un factor tan grande porque dice, bueno, ya se supone que antes de llegar al molino ya se trituró. Entonces, la partícula va a ser más pequeña y no me voy a topar con una reducción de tamaño muy grande, ¿no? O sea, ya ahí ya no pasan de 8 a 2 pulgadas, pasan de micras, pero ya la trituración no es tan fuerte como se realiza precisamente en las trituradoras, ¿no? En molienda ya manejan partículas de menor tamaño. Por eso su índice de seguridad puede reducirse. Entonces, aquí ya nada más sería cuestión de que en el ejercicio, si yo les indico, bueno, calcula puede ser el mínimo, ¿no? El mínimo requerido es este. O bien calcula con un factor de seguridad para las trituradoras, si se trata de una trituradora de mandíbula, y aquí ya consideran esto, ¿no? O si es una trituradora secundaria, o si se trata incluso de un molino. Yo ahí ya les diría exactamente qué es. En este caso, la mayoría de estos cálculos se hacen para las trituradoras. En la molienda, vamos a ver la próxima semana, está más enfocado en la velocidad que se requiere para poder hacer la molienda del material, porque la trituradora lo único que hace, si recuerdan, es pasa el material y una placa se pasa, toma un pivote y de ahí abre y cierra, como una mandíbula, pero ese movimiento depende mucho
del tamaño de la partícula que se alimenta, pero son como números fijos, ¿no? O sea, no están haciendo movimientos como en los molinos, donde ahí sí giran o rodillos o bolas, y esa velocidad a la que están girando depende, o más bien influencia bastante a qué tan pequeñita va a ser la partícula, ¿no? ¿Han hecho salsa en un molcajete alguna vez? Les podría decir una licuadora, pero pues en la licuadora nada más controlas más alto, más bajo, ¿no? Pero pasa lo mismo. Cuando quieres moler cuando quieres moler en la licuadora, ¿qué haces? Quieres hacerte un frappé, por ejemplo, y el hielo está grande. Le dan a más velocidad, ¿no? ¿O no se han hecho frappés? Sí, maestra. Y sí, sí le damos a más velocidad y luego más lento primero lo rompemos todo y ya luego lo hacemos más chiquito. Pero ahí el factor principal es la velocidad, ¿no? Ajá. O sea, si le das incluso velocidad o potencia, ¿no? Si le das más rápido, te ayuda a que se mueva. El hecho de incrementar la velocidad hace que las aspas se muevan mucho más rápido, hacen más movimiento y ese movimiento le hace que se pegue hielo contra hielo y que sea mucho más rápido romperlo, ¿no? Entonces, lo que ocurre en las licuadoras es muy parecido a lo que ocurre en los molinos, porque ahí sí depende mucho de qué tanto gira el material. En las trituradoras no, ahí está más influenciado por el tamaño, puede ser el movimiento que hace la quijada, pero ahí más que nada está en qué tan grande entra y qué tan pequeña sale la partícula, ¿no? Por eso, todas las fórmulas que hemos utilizado están en función solamente del tamaño inicial y final, o de la superficie, ¿no? De la nueva superficie que calculamos. Y eso nos ayuda a saber, entonces, kilowatts. ¿Manda? Perdón que le interrumpa, Sí. pero ya más quería preguntarle si en lo del factor de seguridad solo se van a tomar esos 3 valores que se mencionaban. Para simplicidad, sí. Deben haber otros, pero estos son los que, haciendo los ejercicios, podría yo mencionarles, ¿no? Porque son, digamos que engloban tanto las trituradoras como los molinos. Serían 2, 1.6 y 1.3. ¿Qué es lo que van a hacer? Si les digo que es molino, entonces la potencia la van a calcular multiplicando la nueva demanda de energía, ya sea que lo calculen con la fórmula de Rittinger o la fórmula de Bond, las toneladas por hora, y este FS pues sería 1.3 si es molino, 1.6 si es trituradora secundaria y 2 si es trituradora de mandíbulas o primaria. Vamos a tomar estos 3. Roja, gracias. ¿Algo más? ¿Por ahí alguien más iba a preguntar? Sí, ahí en esa misma diapositiva que estaba hace unos segundos. ¿Qué es el término que está antes de FS? La T y luego T sobre H. La producción, las toneladas por hora. Este WN es el que calcula, ya sea que lo calculen por 10 WI entre raíz de P menos 10 WI por raíz de... Ay, ya. Son las unidades en las que tenemos que poner eso. Ajá, por ejemplo, en el dato del ejercicio, pues no tienen que ser toneladas por hora. Si yo les digo 6,000 toneladas por día, tienen que transformarlo a toneladas por hora. Porque acuérdense que el consumo energético siempre va en kilowatts hora por tonelada. Entonces, esta es la producción y este factor, pues es el que está acá. ¿Sí? Entonces, el valor de la T mayúscula, ¿cuál sería? Ajá, serían, no, en el ejercicio eran 250 toneladas por hora, ¿no? Aquí puede ser que les dé este valor ya directo, o como lo que les decía, que la planta pues nada más toma lo que alimenta al inicio y lo que se trituró al final, y dicen, bueno, yo trituré durante todo el día 6,000 toneladas, pero para poder saber la potencia que requieren para triturar, siempre tiene que ser en toneladas por hora. Ojo con esto. Siempre tienen que ser, bueno, no en términos del índice de trabajo, pues sí, en kilowatts hora por tonelada. Pero esta T siempre es en toneladas por hora.
porque aquí prácticamente se van toneladas con toneladas, hora con hora, y la potencia les va a quedar en kilowatts, que después van a transportar a HPs, ¿no? Ahí sí depende, o sea, técnicamente la potencia la podrían, si la reportan en kilowatts está bien, si la reportan en HP está bien, porque prácticamente el HP se requiere para los equipos, ¿no? Aquí ya es cuando dicen, bueno, el equipo que voy a utilizar. Pero cualquiera de los dos que lo reporten están bien, pero siempre y cuando sea kilowatts o HP. Y aquí ya pueden considerar este factor, porque el factor no tiene unidad. Simplemente, si es trituradora primaria, pues multiplican por 2. Si es secundaria, por 1.6 y 1.3. Y es molino. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, papá. Ya me surgió otra duda. Sí. Recuerda que nos dijo en clases pasadas que podemos calcular la potencia mínima requerida y otro 30%. Entonces, si ya nos pide calcularlo con factor de seguridad, ¿tenemos que aumentarle también ese 30% o solamente con lo requerido? No, la mínima es sin tomar esto. Esta es la mínima requerida. En el ejercicio, por eso resultó 287, porque era el valor del nuevo consumo por las toneladas. Si ya yo les digo óptimo, entonces ahora sí consideran el factor de seguridad. Y entonces, ay, no me deja. Bueno, pero ahora esta. Si es la óptima, sí tienen que tomarlo en cuenta, porque ahí vamos a poner mínima sin factor de seguridad, óptima con FS. Habíamos tomado el punto 3, porque ese puede ser para trituradoras secundarias o molinos, ¿no? Que era el que les había comentado. Pero podemos manejar cualquiera de estos tres al final, ¿no? Entonces, ya sea que les diga en el ejercicio el mínimo, entonces nada más multiplican por las toneladas. La óptima, si se trata de de primaria, pues por 2. Si es secundaria, 1.6 y 1.3, si es... Lo que pasa es que la mayoría en los ejercicios como que nos vamos a lo más bajito, porque también poner una capacidad del doble, pues a muchos dicen, bueno, eso requiere que también pues va a ser un equipo como más caro, ¿no? Pero el tema es lo que platicamos en un momento. Si nos vamos a lo mínimo, el problema es que cuando quieras hacer un ajuste en el proceso, pues no te va a dar y vas a consumir bastante energía. Entonces, aquí en óptima yo les diría, bueno, de qué tipo de trituradora se trata y en función de eso ya toman cualquiera de estos tres. ¿Sí? ¿Sí queda más claro? Sí, gracias. Ya habíamos visto bueno, esto es como repaso porque entonces para ver los tipos de las de trituradora de quijada, que son las trituradoras primarias, prácticamente el cambio puede verse en función si son de las de Blake, que son donde tienen el pivote arriba y lo que hace es que el movimiento se va como en forma de péndulo hacia la pared fija. Esta, aunque no está paradita, es prácticamente esta la podríamos considerar como la pared fija y es la que utilizamos para que el material pegue en esta parte, ¿no? En las trituradoras de quijada tipo 2 pasa al revés. Ahora el pivote lo tenemos abajo y este es el que regula el movimiento hacia la parte de arriba. Y en la universal puede ser hacia un lado o hacia el otro. Si tenemos una descarga muy grande, ¿qué tipo de pivote utilizarían?
¿El Blake, el Dodge o el Universal? El Dodge, ¿Por qué? porque lo que hace el pivote es abrir en entrada y entonces si usamos el Blake la entrada ya no es muy grande. ¿Dónde se aplica la mayor fuerza? ¿Aquí o acá? A ver. Más cerca del pivote, ¿no? ¿Se refiere a la parte superior o inferior? Ujú. Pues yo creo que la fuerza más grande está en la parte de abajo porque es donde se va a ejercer más presión. Entonces, si fuera, vamos a poner, si fuera el que tenemos acá, ¿no? Tenemos partículas grandes sobre tamaños, ¿no? Y queremos una menor una partícula no tan chiquita, pero bueno, queremos reducir el tamaño. ¿A qué le imprimimos más fuerza? ¿A la entrada o a la salida? Cerrada. A la entrada. Entonces, si es la Dodge o es la Blade. ¿Cuál de las dos? O la Universal. Y ahí salen de problemas y me dicen, pues bueno, ya se cambia para Mejor allá. la universal, ya sin problemas. Sí, ¿no? Bueno, las que más se usan son las universales, la verdad, precisamente por este punto, porque el problema de las Blake es que si tienes el pivote de arriba y estás haciendo hacia acá el movimiento de la mandíbula, técnicamente le estás concentrando solo en un punto, ¿no? Porque acuérdense que no son muchos los grados que abre, se supone que esta abertura va entre 25 y 30 grados en las trituradoras de quijada. Por lo general, depende también de qué tan grande es la abertura. Eso es muy importante porque no todas las trituradoras son iguales siempre y cuando conozcas el material del que vas tú a empezar a triturar. Por eso tanto cálculo de que los índices de trabajo y la potencia mínima, porque el material nunca es igual. O sea, recuerden que también podemos hablar de que si se retira de minas subterráneas, se retira de una mina a cielo abierto, ahí cambian mucho los tamaños en los que vienen. Y estar ajustando y cambiando de una a otra, pues también te va a generar ahí estar poniendo más equipo, ¿no? Por eso lo ideal es sí utilizar la universal, porque prácticamente ahí te permite, dependiendo si necesitas mayor trituración en la parte inferior o para hacerlo más pequeño o bien en trozos muy grandes, puedes ajustar el pivote dependiendo de dónde necesitas más fuerza. Y las Dodge y las Blake se limitan solamente a un movimiento en un sentido, ¿no? Ya sea que haga la trituración acá o que la haga en la parte superior. Eso sí hay diferencias entre uno y otro, ¿no? No solamente es el movimiento de la mandíbula, sino qué tipo de material y qué tan grande es el material que quieres triturar. A partir de esto, bueno, ustedes van a, miren, estas son de las típicas, ¿no? De las trituradoras, son de las de quijada para las trituradoras primarias. Normalmente se usa en seco, es muy raro que en trituración humedezcan el material para hacer la conmisión, ¿no? La reducción de tamaño. Por lo general se utilizan en seco, así como se retira de la mina, se alimentan y pueden toparse con los tipos que hablábamos, ¿no? Ya sea que sea la Blade, que el pivote está en la parte superior, para material fijo y descarga regulable. Si hablamos de la Dodge, que ahora estamos con el pivote en la parte inferior, como está aquí en la fotografía, el material que pueden ustedes alimentar puede ser de un material variable y una descarga fija. Esa es la diferencia. Aquí pueden, como aquí están haciendo la fuerza en la parte superior, el material que agregan, como decía Jorge, precisamente puede ser muy grande. Te hice dudar, ¿verdad? Estabas en lo correcto, Jorge. Si en la Dodge que tiene el pivote aquí abajo, y el material que alimentan es tamaños pequeños y grandotes, lo ideal es que sea de este tipo de trituradora, pero la descarga que tienen aquí es fija. Aquí pasa lo contrario.
como el pivote no se puede, fíjense aquí, este pivote no se puede desplazar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que quepa aquí, ya sean 8, 10 pulgadas o hasta 1 metro, como ejemplo más o menos, va a tener que ser de ese mismo tamaño siempre, pero pueden tener descargas de diferentes granulometrías, porque pueden adaptar el pivote que está en la parte inferior. De eso es prácticamente de lo que depende de qué trituradora utilizarían, del tamaño que tienen, el material que van a agregar. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que el material viene irregular, o sea, es muy raro que digan, bueno, siempre voy a tener exactamente 1 metro, ¿no? Lo que voy a alimentar. Es muy, muy variable. Por eso es ideal mejor utilizar la universal, porque ahí ya lo ajustas dependiendo de lo que necesitas. Pero no se preocupen, si les quedan dudas, pues con la tarea de este fin de semana van a hacer una clasificación de las trituradoras para que las conozcan un poquito más y las vean en operación. ¿Alguna duda, chicos? Maestra, yo sí me surgió una duda, a lo mejor no va tanto así como a lo que está explicando, pero me surgió una duda, ¿de qué están hechas las trituradoras? Están Todas, compuestas... Ajá. eh, todas, o sea, todas están hechas del mismo material, o sea, por ejemplo, puedo usar una trituradora para, por ejemplo, para triturar la, por ejemplo, la magnetita, o por ejemplo, si quiero triturar la, ay, se me fue el nombre de esta, la del cobre. Ajá. Eh, La us- bueno, casiterita, cuprita. Bueno, hay varios. ajá, Ajá. ¿es del mismo material o qué es lo que... Sí, todas son del mismo material o cómo? Sí, todas, la mayoría son de acero. En el caso de las trituradoras no hay tanto problema porque prácticamente el material que se agrega no es tan duro como para que no permita triturarse a través de acero, ¿no? O sea, todavía como la mena es una combinación de varios minerales, todo lo que es la carcasa, los mecanismos pueden hacerse de acero y no tienen problemas. De que pudiera haber abolladuras o algo así, pues normalmente por eso se tienen que utilizar aceros que tengan alta dureza para que soporten los golpes que tienen y que no vayan a tener perforaciones, ¿no? O que se les vaya a desprender material aquí. Pero en el caso de las trituradoras no cambia mucho el material que se utilice para su construcción de la mena. Aquí no. En procesos más adelante donde ya hay interacción química, ahí sí ya se pueden tratar de, por ejemplo, en las columnas de flotación o en otros, pudiera haber un cambio en el material, ¿no? Pero te puedo asegurar que casi la mayoría de los procesos ya sea trituradoras, moliendas, trituradoras, molinos, son de las mismas características, aunque sea un material diferente. ¿Qué es lo que cambia? Que no todas se pueden triturar por ejemplo, en las que veíamos de mandíbulas o giratorias. Los molinos, más adelante, voy a adelantar un poco, en el caso de la molienda, podemos tener molinos de barras, que lo que hacen es que son barras donde se coloca el material y entonces estas prácticamente lo muelen porque ya no es un efecto como de la trituración, sino aquí ya tienen un elemento contra otro machacándolo para realizar la molienda. Y aquí en los molinos sí puede cambiar, si hay algunas menas que no se trituran con barras y que hay que hacerlo con bolas, que es este tipo. Aquí ya pueden tener no, este es de barra. Aquí están los de bolas. En utilizan velocidades mucho más altas y se requiere hacer una trituración todavía muchísimo mayor, ¿no? Entonces, aquí sí puede haber una diferencia de que te diga, ¿sabes qué? Las menas de cobre, para poderse separar mejor, tienen que ser por bolas porque por barras no puedes. Pero hay diferencia más bien de equipo, de material, ¿no? De construcción, ¿no? Estos son como los que se ven, ahí se ven las barras. Sí las ven, ¿verdad? Las que están aquí. Sí, sí se ven. O hay los que son, creo que no está aquí. Aquí está. Estos son autógenos. Los autógenos ni siquiera pueden, hay semiautógenos que utilizan combinación de
material y barras o material y bolas, y lo que hacen es que eso ayuda a que no tengan que pues hacer más caro el equipo y el material, si se mueve a velocidades muy altas, esto ayuda a que se triture uno contra otro y pues son mucho más eficientes y se ayudan para bajar el precio de la molienda, ¿no? Porque ya no tienes que tener las barras o las bolas que veíamos aquí. Pero bueno, eso lo vamos a ver con más detalle la próxima semana. ¿Cuándo quedamos para el examen, chicos? Para el otro año. El 2 de diciembre. Para el 2 de diciembre, ¿verdad? Ok. Según yo era el 4, ¿no? Quedamos que No, era el 10. Que el 10 de enero, no, para irlo marcando. Vamos bien, pero el 2 de diciembre, ¿verdad? ¿Sí? Ah, sí, cierto, el miércoles, sí. 2 de diciembre quedamos entonces. Antes de, bueno, todavía alcanzamos. Maestra, Manda. a ver si me puede resolver una duda. ¿De qué? ¿Usted sabe cómo se hace alguno de los aceros que sean de los más duros que usted conoce? O sea, si tienen, pues no sé, a lo mejor que sepa de alguna cantidad o un porcentaje de carbono o algún tipo de tratamiento térmico que se le haga o algo así, porque tengo mucha curiosidad con respecto a eso. Por el tema que estaba tomando hace rato Jesús Campuzano con respecto a la dureza que debe de tener el aparato para poder moler, incluso las bolas y las barras me imagino que deben de tener una buena dureza para eso. Sí, tienen que ser de alta aleación. En el caso de los aceros, entre menos carbón tienen, son más duros o más dúctiles. Más dúctiles. Exacto. Y de ahí nos vamos al otro lado, ¿no? Que entre más carbón, más duros son. Ujú. Pero la dureza también se puede incrementar a través de otros elementos como el cromo, el níquel, el titanio, el vanadio, todo eso forman carburos junto con la matriz y lo que hacen es que aumentan la dureza. Los inoxidables también son muy duros, pero son, y ayudan, pero para ciertas características, por ejemplo, de inoxidables, ¿no? De que están más bien a la intemperie. Como aquí no, en este tipo de trituración no hay agua, entonces, más que nada el efecto que tiene sobre las paredes y todo por donde pasa el material es como más abrasivo, ¿no? De golpes, de contacto, no tan químico. Entonces, los materiales o los aceros más bien, que se suelen utilizar aquí, son de alta aleación para precisamente absorber los golpes y además tener la suficiente dureza para que no se vaya a desprender material. Porque también pues estas trituradoras no son como los hornos que están revestidos de refractario y que le quitas el refractario y vuelves a poner y le quitas y vuelves a poner. En estos tienen que durar pues años instalados, ¿no? Sin que tengan que tener reparaciones muy grandes. Por eso para esto normalmente se utilizan aceros aleados, muy duros. Pero me preguntas eso del proceso, del tipo. No, el proceso ahí sí ya tiene que ser otra clase de proceso de fabricación. Ok, gracias. Ya para terminar y darle conclusión a la parte de las trituradoras, una de las aplicaciones, ya no las de quijada, sino las giratorias, son para cuando estas van muy bien cuando son minas subterráneas, porque no son tan grandes como las trituradoras, pero como tienen ahora un movimiento, ya no es solamente el movimiento de la quijada que abre y cierra, sino que además están girando. Estas tienden a moler mucho más que las trituradoras. La desventaja es que están limitadas en el tamaño que entra de lo que del tamaño, ¿no? De lo que están extrayendo. Entonces, las giratorias las van a encontrar normalmente en la mina, dentro de la mina, en el caso de las subterráneas, sí pueden procesar más material, pero como les decía, tiene que haber un control en la entrada y combinan mecanismos. Se dice que hacen prácticamente el girar más esta parte que viene aquí, este eje excéntrico, es porque lo que hace es que no solamente gira, sino además está
inclinándose parecido a lo que hace la mandíbula. Entonces todo este revoltijo dentro de la trituradora pues ayuda a que sea mucho más eficiente la forma en la que se realiza la trituración, ¿no? Y hay otras como las cónicas. Estas, por ejemplo, ya en las giratorias, pues la ventaja también que les puede ayudar es que si son muy largas, hay mucho más tramo en el cual pueden hacer la reducción del tamaño de la partícula, ¿no? Y les ayudan en procesos continuos. Me faltaba aquí, bueno, aquí no viene la última, pero me voy a ver, aquí está. En las trituras de cónicas, a diferencia de las giratorias y las de quijadas, que son para trituración primaria, es decir, plantas grandes o tamaños de partícula grandes, en las cónicas esas ya son como que el final. Si el material todavía tiene un tamaño muy grande, a pesar de que utilizaste cualquiera de estas dos, se puede colocar una trituradora de cono y que aquí lo único que hace es que no gira y al mismo tiempo se inclina, como en el caso de las giratorias, sino prácticamente ese cono se desplaza aquí en la parte inferior y lo que hace es que esta cavidad que se forma aquí ayuda a que reduzca el tamaño, ¿no? ¿Por qué no se colocan en cualquiera de estas secciones? Porque prácticamente está muy limitado, y similar a lo que pasa en esta, ¿no? La entrada es limitada en cuanto al tamaño, y entonces aquí ya es como que el acabado, ¿no? O sea, ya lo que se trituró acá, si todavía le falta un piquito más para dar a la granulometría que se necesita, se utiliza en este caso ya una trituradora cónica. Estas son dentro del tipo de trituradoras. Entonces, ya para terminar esta parte, voy a hacer un ejercicio con ustedes. Sí, porque ya el siguiente ya es molienda y eso ya lo vamos a ver hasta el día lunes. Voy a hacer un ejercicio con ustedes. Abran un Excel, chicos. ¿O hay alguien que esté en su celular? Yo, profe, ¿Todos tienen? ¿Manda? yo estoy en mi celular. Si no, anótalo, Janet. ¿Están viendo mi Excel? Yo no. No se ve. ¿No? ¿Ahora sí? Sí. Sí. Yo no. ¿No? Sí, ya se ve. Vamos a hacer... Gracias. Voy a ponerles aquí un tamaño y vamos a hacer una curva granulométrica. Lo que alcancemos y después, si no, se les va a quedar de tarea. ¿Qué es lo que pasa en las computadoras? Fíjense, si recuerdan, les comentaba que no se tiene un solo tamaño promedio. ¿Cuál es el tamaño que se utiliza para poder hacer los cálculos? ¿Se acuerdan? El 80%, ¿no? Así es. Y precisamente vamos a ver cómo se saca ese 80%. En la primera criba, o lo que veíamos acá, que es el... Aquí está. Cada una de estas cribas que son tanto en la entrada como en la salida, lo que hacen es que separan, dependiendo del tamaño más bien del número de cribas que haya, van a separar las partículas. Entonces, lo que les estoy poniendo aquí en el Excel, de que son más 250, consideren como la primera. Todo lo que está arriba de 250 pulgadas, prácticamente iría, no, perdón, micras, lo de arriba, 250 micras, se separa y se va, se puede ir a la siguiente o se puede separar si nada más está haciendo un muestreo. La siguiente criba, el filtro que tenemos, va a ser todas las partículas que sí pasaron aquí, que quiere decir que son menores a 250, pero que son mayores que 180. Luego vamos a tener menores de 180 y mayores de 125.
menores de 125 y mayores de 90 micras. Menores de 63, no, menores de 90. Mayores de 63. Menores de 63 y mayores de 45. Y menores de 45. ¿A qué me refiero con esto? A que entonces, lo que voy a poner aquí para que quede más claro. Todo lo que de 250 no pasó y se queda en la parte superior. Lo que sí pasó va a la siguiente, que quiere decir que esta criba es del tamaño 250. La de abajo, ¿de qué tamaño es? Si pasaron para ir hacia la siguiente criba, todo lo que es menor de 250 micras y mayor de 180. ¿Esta criba qué tamaño tendría? Pues de 180, ¿no? ¿Y la que sigue? Pues de 90. Antes, 125, ¿no? A ver, maestra, creo que no me quedó claro eso. Fíjense. Se supone que en la primer criba el tamaño es de 250 pulgadas. Y Sí. esa es la materia que no pasó. Es todo lo que se queda en la primera criba, quiere decir que está arriba de 250 micras. Y por eso, como no pasa, se separa, que es lo amarillito Ok. que va. Entonces, esa sería mi criba de 80 pulgadas, de 180 pulgadas, porque es la materia que es la que está dejando pasar. No, es la de abajo. Bueno, es que ahorita lo vamos a ver. Lo que se mide es lo que se queda ahí. Fíjense. Ah, ok, ya. El peso es, ustedes piénsenlo como que tienen varios filtros, ¿no? O varias coladeras. Entonces, lo que ocurre en la planta es que cuando pasan ese material, pesan lo que se queda en la criba. ¿Qué es lo que se queda en la criba? Lo que es arriba de 250 micras. Ya lo entendí ahora sí, perdón. No, no hay cuidado. Aquí se quedaron solamente 0.02 gramos. En la siguiente se quedaron 1.32, 4.23, 9.44, 13.10, 11.56 y 4.87. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando alimentan el material, solamente 0.02 gramos se quedaron en la criba de arriba. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría es menor de 250. Después se fueron a la criba donde están las partículas verdes. Y prácticamente, bueno, aquí como que se ve una intermedia porque también está aquí. Se fueron aquí, aquí solamente se quedaron 1.32 gramos. Lo demás siguió hacia abajo, quiere decir que es más chico. En la siguiente se quedaron solamente 4.23 gramos. Después en las de 90, 9.44 y 13.1, 11.56 y 4.87 gramos. Prácticamente este es el peso con el cual vamos a considerar para poder calcular esa curva granulométrica. ¿Cuánto suma este peso? Suma 44.54. Muy bien. ¿Cómo sacarían el porcentaje de lo que se queda en cada criba? Pues dividen el peso. Es el peso que queda. Exacto. El peso entre el peso total. Es que en porcentaje se queda un poco más claro, porque fíjense, y lo multiplicamos por 100. No estés fijo. ¿Cómo andan en el Excel, chicos? ¿O voy muy rápido? Mal. Mal. Bueno, les va a servir mucho este ejercicio precisamente.
¿Les puedo robar 10 minutos de su valiosísimo tiempo para terminarlo? ¿O tienen...? Sí, maestra, es mejor terminarlo ahorita con usted, luego nosotros nos hacemos bolas. Bueno, porque ya se está llegando la hora. Vamos hasta aquí. Este es el tamaño de las cribas, pues puede Disculpe, darse... maestra. ¿Manda? ¿Qué usó para sacar el porcentaje? Ahí les va. Es el peso, este peso se mide porque cuando hacen el ejercicio de poner lo íbamos a hacer en una práctica, pero bueno, vamos a tratar, me estaba pensando cómo hacerlo con tierra, aunque sea, porque ¿qué es lo que hacen? Agregan material y entonces pesan lo que queda en cada una de estas cribas o de de cada una de las mallas, ¿no? ¿Cómo se saca? Todo esto al final sumó 44.54 gramos. Voy a poner aquí peso en gramos. Y para sacar el porcentaje, divides el peso de lo que se pesó aquí entre el total y lo multiplicamos por 100. Yo lo hice a la antigüita, pero lo que pueden hacer también es nada más dividir peso entre peso total. Este del total lo ponen fijo con un F4, fíjense, le voy a poner así. Seleccionan D3, entre, seleccionan el total, y si quieren que todo esto se divida todo el tiempo entre el último, porque sigue siendo el mismo peso total, se ponen en el D10 y presionan F4, y estos signos de peso lo que hacen es que fijan el dato, y entonces para jalar la fórmula, pues nada más se ponen aquí en la orillita, le dan clic y se genera en toda la columna, o seleccionan. Maestra, Sí, manda. ¿dijo F4? F4. Si no te sale con F4, puedes ponerle los signos de peso antes de la columna de D y de la fila 10. Sería peso, bueno, signo de pesos D, signo de pesos 10. Si no te sale con F4, porque creo que en algunas cambia, pero no es el mismo casi siempre. Aquí es fracción. Si quieren hacerlo porcentaje, se van aquí arriba y le dan clic en estilo porcentual y ahora sí les da el porcentaje. Maestra, pero ese no o sea, esos valores no se multiplican por 100 o ya no es necesario que los multipliquemos. Que ya me Hay confundí. hay dos formas, lo voy a poner aquí. La más fácil es como la típica es entre el valor de total, le pongo F4 y lo multiplican por 100. Voy a poner entre paréntesis y lo multiplican por 100. ¿Por qué no me gusta hacerlo así? Bueno, te ponen todos y prácticamente aquí ya nada más le restan los decimales, no siquiera. Esa es una forma, pero para no poner tantos datos en la fórmula, la otra es nada más dividir el dato entre el total y le ponen porcentaje. Lo que hace es que cambia la celda, entonces ahora vuelve porcentaje aquí. Cualquiera de las dos es válida. Aquí casi no se ve porque es muy chiquito el porcentaje, no, así lo voy a poner. Como se acomoden, ahí sí es libre. Al final es el mismo dato. Vamos a ver el porcentaje. Fíjense. ¿Hasta aquí ya vamos bien? Sí, profa. Voy a quitar este. Este se llama porcentaje en pesos. Y lo vamos a poner en gramos. Este es el tamaño de abertura en micras. Este es el tamaño en micras. Muy bien. Ahora el siguiente paso va a ser sacar el acumulado, porcentaje acumulado. ¿Qué es lo que hace el porcentaje acumulado? Toma el que sí pasó y lo va sumando al que no pasó. Así es como nosotros vamos a determinar precisamente nuestro F, ¿se acuerdan del F80 y el P80, que es el que
el 80%, la distribución que se encuentra dentro del 80% de los tamaños. Y lo que hacemos aquí es que tomamos, en el acumulado en la primera se queda igual porque lo mismo que está en la criba de arriba, pues no fue para ningún lado. Ay, me movió la fórmula. Lo voy a poner igual a este valor. ¿Qué es lo que pasa? Que en la primera criba se queda solamente eso. No va ni para un lado ni para otro, ¿no? En lo que se acumula de peso de la siguiente es igual a este porcentaje más el acumulado de lo que fue del pasado. Prácticamente suman el presente más el pasado. Y ahora acumulan un 3% entre esta criba y esta criba. Ahora nos vamos a la siguiente. Suman el 9.4971 más lo que ya tenían acumulado. 1.1944 más 12. Que es este. 5 más 63. Y sorpresa, ¿qué les va a dar el último número? ¿Cuánto suma todo? 100. 100, exactamente. Esto es lo que nos va a servir para poder sacar el tamaño de partícula del 80% está entre este y este, porque quiere decir que 80% de nuestro material se encuentra bueno, ahorita vamos a ver hay otro paso que hay que hacer, pero se encuentra entre estos valores. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar 1 menos lo que tenemos acá. ¿Por qué? Lo hicimos al revés. Ahorita les voy a explicar por qué. Se voy a sumar este porcentaje. Aquí lo que hice fue que tomé 1 menos el porcentaje acumulado. Hasta aquí vamos. 1 menos F3. Jalo la fórmula. Ay, no me la tomó literal. Aquí está. Ah, caray. Porcentaje. El número. Ok. 1 menos el acumulado, 0.96, y lo bajo. No, es que este es porque está en porcentaje. No está en porcentaje. Número. A mí también me da lo mismo, maestra. Maestra, a mí me da igual que usted. ¿Qué está tomando entonces como? Ah, ok, ya sé por qué. Vamos a poner, es que está en fracción 100 menos este. Está en porcentaje. Ahora sí bájenlo y ahora sí les queda 100. Porcentaje, este le vamos a llamar porcentaje retenido. ¿Por qué lo sacamos a la inversa? Fíjense, el acumulado es prácticamente considerar lo que lo que se queda en la de 250, luego lo que se queda en la de 250 a 180 y así, porque prácticamente todo lo que se quedó en cada una de las mallas nos suma el 100%, pero en realidad, si ustedes toman, imagínense que toman 100 gramos de un material, quiere decir que en la malla que se encuentra en 250, solamente se quedaron 0.02 gramos que representan el 0.04449%, o sea, casi nada se quedó aquí. Todo lo demás pasó. Entonces, hasta ahí tienen nada más 0.04 menos por ciento de sus 100 gramos, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Ahí se quedaron solamente el 3.00%, entonces 96.99 sí pasó
a la siguiente, al siguiente, ¿cómo se llama? La malla, y entonces se les queda 96.99%. Después estamos en las de 180 a 125 y tenemos 87.49 porque solamente 12% se quedó aquí. Y lo que hacemos, el acumulado, lo que iba de esta malla, esta malla y esta malla, por eso se lo estamos restando al 100%. Los voy a graficar para que les quede un poco más claro. Para graficar este tipo de ejercicios, ¿han hecho gráficas de dispersión? Sí. Sí, maestra. Oye, maestra, un Sí, maestra. favorzote. Manda. ¿Le podría dar un clic ahí a cualquiera de sus valores del porcentaje acumulado para ver la fórmula? La de abajo. Sumas el Es- porcentaje que ya pasó menos el porcentaje en peso del anterior. ok. Ya, gracias. Y aquí 1 menos esto. Fíjense, voy a hacer una gráfica de dispersión. Profa, en el último porcentaje que sacamos sería más bien no retenido, ¿no? No retenido, Ajá. el que no pasa, exactamente, es no retenido. Este es el que pasa. De aquí es donde precisamente vamos a obtener el valor. ¿Qué es lo que pasa en el...? Es que hay varias interpretaciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que pasó el 99, ¿no? Y solamente se quedó esto aquí. Aquí pasó el 96. Por esta malla pasó el 87 de los 100 gramos que teníamos. Aquí de 125 a 90 pasó un 66. Nuestro valor de F80 o P80, o sea, ya sea descarga o alimentación, está entre estos dos, en eso. Porque quiere decir que en cualquiera de estos tamaños, desde 180 a 90, nuestro material, el 80% de nuestro material está entre estos. ¿Por qué? Porque cuando alimentamos nuestros 100 gramos, nos encontramos que 80 gramos de esos 100 libraron estas dos cribas, ¿no? Entonces vamos a determinar el valor que podemos obtener aquí. Ya me pasé de los 10 minutos que les había pedido, chicos. ¿Les sigo? Ustedes me dicen. Sígale. Bueno. Sí, maestra, solo una Manda. preguntita. ¿Cuál fue la fórmula para el porcentaje no retenido? 1 menos el acumulado. Ok, Porque en el acumulado prácticamente íbamos sumando lo que iba pasando por cada criba, ¿no? Por la primera solamente pasó el 0.04, por la segunda pasó el 2.9 y entonces sumábamos el que sí pasó con el que pasó en la segunda, que nos da 3. En la tercera sumamos lo que sí pasó de la 1 y la 2, que eran 3%, digamos, más lo que pasó de esta, y van 2. Entonces suman el dato anterior más el dato actual, que es el que está al lado izquierdo. Hasta ahí. ¿Sí? Voy a graficar voy a hacer una gráfica de dispersión. Aquí ya me lo tomó por default, pero no, voy a irme aquí. Específicamente tercero, que es pero bueno, en fin, no. Bueno, es que este es lo que lo libró al final. O sea. Aquí me falta ponerle el valor del tamaño y me voy a ir a estos valores. Aquí fíjense, prácticamente lo que nos dice es en función, este es el tamaño de la criba o el tamaño de la abertura de cada una de las cribas por las que pasó. ¿Qué es lo que nos dice? Que en más o menos el 80% de la criba fue el tamaño que se quedó en este punto. Maestra, Manda. ¿cuáles datos fueron los que seleccionó? Tomé la celda de no retenido con el tamaño de abertura.
Tomé, Ok, gracias. este ya es el 100, me voy a ir. Tomé esta celda con esta celda. En el eje X vamos a poner, que me les pongo el, de hecho ahí están los valores. Vamos a poner, aquí está, el tamaño, escribo. Y este es el porcentaje. ¿Qué es lo que vamos a nosotros calcular? Este es la distribución en granulometría. Distribución granulométrica. Vamos a calcular el porciento en peso de lo que sí pasó, o sea, digamos que de lo no retenido, todo lo que pasó hasta 80% de nuestros 100, en este caso son 44, ¿no? Pero poniendo un ejemplo, el 80% de estos 44.54 gramos, vamos a ver el tamaño en el cual se encontraban, y este valor es el que nosotros hemos puesto cuando calculamos que, no sé, utilizamos ya sea Rittinger o Bond, ese P y F 80 son prácticamente lo que se determina. Este puede ser un ejercicio de material que entra o material que sale para saber el valor que se va a tomar para hacer los cálculos. Si ven, imagínense que les dieran todas estas granulometrías y que les dijeran, ahora calcúlame la energía necesaria para poder triturar estas partículas con una distribución tan grande. O sea, realmente no sabrían a cuál darle, ¿no? Si a las más chiquitas o a las más grandes. Por eso se tiene que calcular en la distribución el F80 o el P80, que es prácticamente el tamaño en el que está la mayoría, o al menos el 80% de las partículas que estamos nosotros procesando. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer dos cosas. ¿Hasta aquí alguna otra duda? No, profe. Vamos a hacer dos cosas. Estas curvas, por lo general, el eje X, le dan clic derecho y le dan dar formato al eje, se cambia a escala logarítmica. ¿Por qué? Porque la escala logarítmica les permite ver en rangos muy grandes una sección de la recta que ustedes quieran ver, ¿no? ¿Para qué estamos calculando esto? Podríamos hacerlo de la forma más fácil, es que tomen y que digan, bueno, me voy a ir como para aquí 80 y me sigo la línea. Maestra, Manden. Dime. me perdí cuando dijo que teníamos que cambiar la gráfica a algo logarítmica. Ah, la escala logarítmica. Lo que hice fue que le voy a poner regresar. Aquí de hecho le voy a agregar líneas de división para que se vean más. En otro eje. Lo que quiero es ponerlas, no están aquí, poner las otras líneas para que se alcance a ver. Aquí en el eje X le dan clic derecho, lo seleccionan, le dan clic derecho y ya la encontré. Le dan agregar líneas de división secundarias. Fíjense, ahí va otra vez. Clic derecho, agregar líneas de división secundaria. No se alcanza a ver, pero si notan, hace también en el eje Y las líneas, ¿no? Tiene más. Si aquí nosotros utilizáramos este 80, podríamos calcular entonces más o menos el punto en donde cruza la curva, y ese sería el valor que encontraríamos acá. Pero está en chino porque aquí si se posiciona en esta parte, pues no les dice nada más el valor anterior, que es 90. Y en realidad nosotros tendríamos que sacar el valor que se encuentra aquí. Por tantiómetro diríamos que unos 110 o 105, ¿no? Entonces, para poder calcularlo, vamos a sacar una ecuación a esta curva. ¿Alguien sabe cómo sacarla? ¿Le han sacado ecuaciones a las curvas?
de Excel. Se le cambia el formato nada más a la gráfica. ¿A cuál? Le da ahí en diseño rápido. Ajá. En la pestaña de opciones, profe. Selecciona la gráfica y le da en diseño rápido. Ajá. Y ahí le va a aparecer esa mera. Ahí está. Ah, ok. ¿Y esta es la buena? ¿Tú qué crees? No, según había escuchado que R cuadrado nos tiene que dar igual a 1. Exactamente. Voy a hacer ahorita hacemos los dos, pero voy a hacerla en la antigüita. Ah, bueno, antes de, por lo que me ha preguntado Jenny, antes de sacar la ecuación, le vamos a dar otra vez clic derecho al eje, en dar formato, y en dar formato al eje vamos a seleccionar escala logarítmica. Así. Hasta ahí. ¿Estamos todos? Ahora podemos sacar la ecuación, como comentó Jorge, que nos vamos a diseño rápido y seleccionamos para que nos dé la ecuación. Nos da por default siempre esa. La otra opción, pueden dar clic derecho a la línea, a la curva que se formó y darle en agregar línea de tendencia y hace lo mismo. Les da por default en forma lineal la ecuación. ¿Qué es lo que hay que hacer? En este caso, mi recomendación siempre es que hagan una polinómica, porque si notan, toma más puntos. De hecho, aquí desde la 3 se presta muy bien. Aquí, ¿qué es lo que hace cada grado? Cambia el polinomio. Y si quieren ver la fórmula, le dan clic en presentar la ecuación y la R. Y si notan la R ya les da .99. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ecuación les puede, no importa el valor que ustedes pongan, les puede dar lo más cercano a la ecuación que tenemos, a la curva que tenemos aquí. Entonces ya la curva la pueden representar a través de puntos. ¿Hasta ahí vamos bien? Maestra, yo ya no pude sacar la ecuación. Es que me perdí. Dale. Yo no encontré lo de logaritmo. Abajo a la derecha se ve. Clic derecho, dar formato al eje. ¿Qué versión tienen de Word? 2020. Ay, qué moderno. Bueno, pero a menos que sea la viejita, les tiene que dan clic, pero dan clic en el eje, dar formato al eje, y aquí viene escala logarítmica en la parte de derecha. Se pone por default base 10. Y en la ecuación le dan clic derecho a la gráfica, formato de línea de tendencia, y ahí eligen la que van a hacer. Nada más que por default no les pone la ecuación. Si esto lo hacemos, como decía Jorge, lo que hacemos es que prácticamente le damos diseño rápido, eligen el gráfico, le damos en diseño rápido y les va a dar esta. Aquí lo que hay que hacer es cambiarlo porque, como les decía, la lineal no se ajusta y hay que poner una ecuación que sea polinómica, que en este caso queda la 2, la de tercer grado. Ok. Otro tip para que esta ecuación se ajuste a la curva es incrementar los decimales, porque acuérdense que entre más decimales, pues es más preciso el resultado. Entonces, a la ecuación hay que darle clic derecho y le dan clic en formato, dar formato a serie de datos. No, perdón, es dar clic derecho y es formato de etiqueta de línea de tendencia. Aquí seleccionan número y a las posiciones decimales hay que darle, vamos a darle 10 posiciones decimales. ¿Y qué es lo que va a hacer? Les va a dar una ecuación más grande porque les va a dar muchos más decimales para calcularlo. Esta ecuación la van a copiar, la seleccionan, le pueden poner control C y la vamos a poner, voy a borrar esta cripta, la vamos a poner aquí, en cualquier celda, no la copió. Aquí está.
Nuestra X, vamos aquí. ¿Qué creen que es nuestra X en esta fórmula? ¿Qué es lo que estamos buscando? Tamaño. El tamaño. Entonces, nuestra X, vamos a ponerla por, vamos a poner que la X esté aquí. Entonces, por I era la 3. Aquí lo ponen por, aquí en I2 voy a poner el valor del tamaño y este se eleva al cuadrado. Exponente, bueno, no exponente, más bien potencia 2. Y luego, este por nuestra X, que va a ser el tamaño, otra vez. Y 2. Y ahora sí vamos a darle valores. Quedamos que es nuestro valor de F80 está entre 180 y 90. Entonces vamos a irnos 180, luego le vamos a poner 100, vamos a ponerle 180, el anterior menos 10. Lo vamos a poner hasta, lo podemos poner hasta 90. No está haciéndolo este menos 10. Y jalamos la fórmula hacia abajo. Y nos quedamos en 90 porque prácticamente es el tamaño. Dijimos que nuestro F80 está entre estas dos. Entonces, de acuerdo a la ecuación que tenemos, el 80 está en alrededor de 110 micras. Estas son micras y este es el porcentaje. Esto es cuando no tenemos la forma de determinar este 80, irnos a esta gráfica y saber cuál es el punto. Por eso sirve bastante sacarle a las gráficas su ecuación, porque así si queremos saber un número en particular de esto, podemos con la ecuación darle los valores como lo hicimos acá, y así nosotros determinamos en dónde se encuentra el 80% de las partículas que pasaron por esas cribas. ¿Qué quiere decir? Que el 80% se encuentra en tamaños de 110 micras. Este es el valor que se alimenta, por ejemplo, a la ecuación de Bond o a la ecuación de Rittinger, como el F80 y el P80, por lo que nosotros poníamos acá como estas. En estas fórmulas, tanto la P como la F, la descarga y la alimentación, son en función de calcular este número. El 80% que sí pasa se encuentra dentro de en un tamaño de 110 micras. ¿Siguen ahí? Les dejo Sí, una tarea. Sí. Maestra. Muy bien. Se los voy a subir ahorita a Teams para que lo chequen con detenimiento, vean lo de la ecuación, y ahí les voy a poner otro para que lo realicen y lo repasen para determinar este tamaño. Es lo más cercano a lo que tendrían que hacer en caso de que ustedes fueran los encargados de las trituradoras y les pidieran este valor, ¿no? Tendrían que pesar una muestra, cuánto pasa por cada una de las cribas, y así poder determinar cuánto material se encuentra en ese F80. Y les voy a cargar también, lo que revisamos ahorita con las observaciones para que lo tengan ahí a la mano y le echen otro repaso. Una disculpa, chicos, les robé media hora de su tiempo. Gracias a usted, maestra, que se fija. Gracias por emplear la clase.